Bienvenidos a Contraseñas, donde descubrimos a los escritores detrás de sus libros. Nuestra invitada de hoy nació en 1944, en un lugar donde todo llega tarde hasta la guerra, y es la tercera hija, esa la que ya nos espera. Muy joven se fugó de Chiapas con su novio y se casó y se fue a China. Por eso los viajes y la naturaleza forman parte importante de su obra poética. ¿De quién estamos hablando? ¿Ya adivinaron? Por supuesto, se trata de Elba Macías. Elba. Buenas tardes. Qué gusto que estés aquí. Pues muchas gracias por la invitación. A ti, muchas Bienvenida. gracias por estar aquí. A las contraseñas. ¿Dónde me voy a Por sentar? favor, ¿Aquí? Gracias. ahí con tu tequilita, para muy que bien. brindemos por tenerte aquí. Gracias. Gracias. Permitirnos esta conversación. Chiapas, Sí, Chiapas sí. es tu lugar de origen, pero el pueblo que fundó tu abuelo, tu bisabuelo. Mi bisabuelo. Cuéntanos un poquito Sí. de eso. Es que en la época antirreeleccionista, Chiapa de Corzo era un municipio demasiado grande. Entonces, mi bisabuelo juntó a los liberales de Chiapa de Corzo y propuso la fundación de, en una hacienda que se llamaba Santa Catarina la Grande, de Villa Flores, por Fray Víctor María Flores, pedagogo. Entonces, se funda y se hace cabecera de municipio, pero ya como cabecera de municipio fue mi abuelo paterno el que tuvo la iniciativa. Así que soy de la gente que puede decir, hemos fundado una ciudad. Que Y no es siempre, común. No, nada común, y menos el ligar tu historia, porque hablas de esto repetidamente, a una épica, a una suerte de Ajá. épica, porque también nacer en este lugar es nacer en una naturaleza Claro. específica y exuberante. La cultura maya, muy Ajá. cerca, ¿verdad? Sí. En fin, es un espacio que necesariamente te marca en tu primera infancia. Totalmente. Y en mis poemas están esas raíces sociales, históricas, personales, están entremezcladas para no hacer una visión íntima de lo que estoy hablando, ¿no? Y además tuviste una infancia feliz en este entorno, ¿no? Mucho. Que no todos la Cuéntanos un tienen. poquito así, porque tenían una tienda, ¿no? Sí. La tienda donde se vende todo. Una tienda de pueblo. Voy a tomar una copita. Sí, yo también salgo. Salud. Ajá. De esas tiendas de pueblo que lo mismo habían botones, ahí empecé mi colección de botones, papelería, ferretería, telas importadas, porque la gente de mi pueblo, las mujeres siempre se han vestido muy bien. Entonces encontrabas en la tienda blonda inglesa, linos irlandeses, organdí suizo, tafetas de seda natural. Es increíble. Incluso has hecho de esta retacería de telas poemas, ¿no? Claro, sí, y los menciono y yo creo que van a seguir apareciendo porque en determinado momento recurro a la descripción o incluso a lo que significa esa tela que nos cubre, ¿no? Claro. Y de la que has estado tan pendiente, en lo que escribes y en lo que vives, en lo que Claro, te cubre a ti claro, también. sí, sí. Pero yo quisiera que volviéramos un poco a tu infancia, Sí. para que hablaras de esa cultura patriarcal, ¿no? Sí, una Sí. infancia feliz, una hija consentida en una familia de papás amorosos, pero donde tú también podías ver cómo eran tratadas las mujeres, cómo era tratada tu mamá, qué opciones y perspectivas tenía de la vida. Bueno, la casa estaba presidida por una matriarca, que era mi abuela, la abuela viuda del poeta. Ella fue una mujer que se casó muy joven, quedó viuda del poeta y tuvo mucho carácter, hizo una finca, hizo dinero. Cuando mi mamá se casó, mi padre también era ganadero, entonces para que no se la llevara a un rancho, ella les dijo, tengan la tienda, yo me voy al rancho. Entonces eso pues obligó a la familia a ocuparse de esa economía. Pero mi madre me decía, antes de irme de viaje a México a pasear, le pido permiso a mi mamá y después a mi marido. Y él era un hombre prudente, consecuente, pero de todos modos estaba hecho
a la hechura de un patriarca, ¿no? Y dices que tu mamá apostaba en las peleas de gallos, ¿no? Eso me encanta, Sí, la figura ya. de ella apostando ahí. Ya mayor, de pronto en una feria, en un día de feria, se iba con la sirvienta y se iba a apostar en las peleas de gallo. Entonces, porque decía que así hacía a su mamá y ella también, ¿no? Y era tradición matriarcal. Sí, sí. Oye, pero tú platicas también de que entre los juegos infantiles y ya preadolescentes, a la kermés, las salidas, etcétera, de pronto llegan una serie de poetas a visitar el lugar sí. donde tú estás. Sí, esto era en Tuxtla Gutiérrez ya, porque yo llegué a Tuxtla a los 11 años a continuar la primaria y después a México, ¿no? Entonces, yo vivía en casa de un Cepeda, casado con una tía mía. Entonces, era don Manuel Cepeda, hermano de Heraclio Cepeda, padre, ¿no? Entonces, mis amigas eran la hermana de Heraclio, la prima de Heraclio, pero él nunca estaba porque siempre estaba viajando, estudiando, bueno, andaba por todo el mundo. Y en una ocasión estábamos reunidas varias primas, amigas, y entraron 3 de los espigos, Jaime Shelley, Jaime Labastida, Heraclio, y más un poeta local que era muy guapo y presumido. No entró a la espiga, dijo, yo ya me consagré en Poesía de América. Después no se consagró nada. Bueno, Hay que aclarar que los espigos es por la espiga sí, motinada, la espiga ¿verdad? motinada, Sí, que el libro colectivo de los poetas. Claro. Entonces, jugando así sin mayor importancia, dice Gertrudis, a la que le gustaban los caritas, a mí me gusta Jaime Shelley. A otra prima de Heraclio, a mí me gusta Jaime Labastida. A María, el poeta local, ¿no? A mí me gusta Daniel Robles. Yo me voy a casar con Heraclio. Y eso fue todo. Eso fue qué todo y eso se democrática cumplió. repartición, fíjate qué bien Sí, que yo se pusieron no de dije, acuerdo. me gusta, me voy a casar. Pero no fue una obsesión. No fue una obsesión porque, pues yo tuve una adolescencia así normal y tenía mis enamorados y mis noviecitos y lo que sea. Pero cuando ya nos encontramos, yo de 19 años y él de 26, ya lo tomamos en serio. Bueno, Pero ya para eso se tú dio. ya habías venido a la Ciudad de Ya México estaba a en la Ciudad de estudiar, México, ¿no? sí. No sabías que querías ser poeta. ¿O Ya, qué? yo ¿Sí? desde los 17 años quería ser poeta. No sabía cómo, pero quería Pero ser. ¿por qué sabías que querías ser poeta? Porque ella escribía. Sí. Tenía unas libretas y donde puedo ver ahí la huella de la influencia de García Lorca, de González Martínez, era una gran revoltura. Pero yo ya escribía y tenía diálogo literario con Raúl Garduño. Este poeta es uno de los 5 poetas que recogió siglo XXI en Poetas Jóvenes de México, Poesía Joven de México. 7 ediciones seguidas tuvo. Entonces Garduño era un talento así natural, intercambiábamos poemas. Y a esa edad yo ya sabía, lo que no sabía es que cómo lo iba a hacer, ¿no? Claro. Sí. Y ahí venirse a la Ciudad de México y dejar Chiapas no te desvincula, ¿verdad? Porque Nunca. 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 Pero no fue un shock. ¿Qué No, impresión para te nada. causó la ciudad? Nada, no. Yo iba al colegio, regresaba, estaba en casa de mi hermana, conocí a Elsa Cross, ahí empezó nuestra amistad entrañable. Y no fue un shock para nada, a mí me gustaba. Bueno, estaba un poco consentida con camión de colegio y esas cosas, ¿no? Pero también en la preparatoria tuve maestros que nos alentaron a la lectura, como el maestro Juan Espinaza, padre de José María, que nos daba lecturas. Yo leía, a los 17 años yo ya leía Moravia, ¿no? Y leía muchos otros autores, ¿no? También hacía una gran revoltura. Yo recuerdo que en unas vacaciones que tenía que irme a Chiapas llevé Juan Pérez Jolote, Rosario Castellanos, cuentos completos de Moravia. Bueno, era una gran, ¿no? Y Lolita de Nabokov. Entonces, yo ya tenía ese camino, ¿no? ¿Cómo iba a resultar? No sabía. ¿No? Además, por lo que a mí me ha tocado vivir junto a ti, en Villa Flores. Villa Flores. Se hace anualmente, se juntan, tienen una Real Academia de la Lengua. Frailescana. ¿Verdad? Porque sí. hacen todo un evento y averiguaciones y recogen frases. Sí. Y ahora, entonces tienen lindo, una sí. cosa con el lenguaje, Sí, ¿no? lo lindo que esto es iniciativa de jóvenes profesionistas que vinieron a estudiar, pero nadie es lingüista, nadie es escritor.
Y siempre fuimos invitados, Heraclio y yo, ahora solo yo, ¿verdad? A las reuniones y a llevar invitados especiales. Esta vez fue Mónica. Y rescataban el lenguaje cotidiano. Entonces hay cosas muy simpáticas, como por ejemplo, metido, sinónimo de salido. No, porque si tú lo ves desde un punto de vista, la gente que es muy metida, ¿no? O la gente que es muy salida, ¿no? Sí. Y todos estos juegos con el lenguaje que... Sí, hay cosas y las versiones regionales que siempre añaden un significado Sí. particular, ¿no? Y que seguramente esto también lo compartías en tu relación con Heraclio, en la fascinación por el lenguaje. Ah, sí, totalmente. Pero viniendo de la misma región, Sí. había eso también. Sí, 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 porque, por ejemplo, cuando estábamos en China o en Rusia, de repente nos poníamos a leer en voz alta a Miguel Ángel Asturias, que era como leer un chapaneco, el lenguaje. Después lo conocimos en Moscú, fuimos amigos de él y de Neruda, pero en ese momento era como la nostalgia. Leyendo Hombres de Maíz, Señor Presidente, fragmentos en voz alta y nos reíamos, ¿no? Pero cuéntanos Sí, esa eso, ida a eso, China. yo creo que ahí hay que... Queremos sí. saber ese momento, la historia de amor, digo, se fugan Sí, sí. contra, digamos, tu Y a familia China, no estaba de lugar acuerdo. Y sí, más lejano. No pedimos permiso. No, Heraclio vino, estaba en Cuba, ahí lo contrataron para trabajar en China. El ministro de Cultura china llegó, el poeta Kuo Moyo, y lo ha de haber seducido Heraclio y ya salió con que no era difícil con esta manera de platicar. No, tan totalmente. sabrosa. ¿No? Entonces viene a despedirse de sus padres y entonces ya nos encontramos ya grandes, ya no era la niña y el muchacho, ¿no? Y le llevé unos poemas al aeropuerto, porque iba a Tuxtla, y ya cuando regresó, ya había pasado por Veracruz y tenía un anillito con dos manitas así que se hacían y tapaban un corazón. Bueno, entonces, digo, voy a hablar con tu papá. No hablé porque no me van a dejar. Mejor nos vamos. No, pero nos casemos. Yo era tan romántica, decía, no nos casemos, vámonos así. No, vamos a casarnos. Y nos casamos y me aumentaron, en esa época la edad de mayoría era a los 21 años. Sí, claro. entonces, yo tenía 19 y me alteraron la edad y, en fin, nos casamos y nos fuimos. Un coyote que era fotógrafo, coyote de Relaciones Exteriores, nos consiguió el pasaporte porque tenía su estudio junto a libros escogidos de Polo Duarte, que después era una librería excelente, con puros escritores iban ahí. Después pasó a Santa María de la Ribera y después la compraron para la Biblioteca de Tabasco. Y nada menos que te vas a China, sí. que se van los dos a China, así que empiezan esta historia de relación, Sí. también de alguna manera la nostalgiosa historia del país que dejaron, pero luego el encuentro con un país comunista Totalmente. completamente distinto en todo. ¿Cómo Todo, fue sí. eso? Pues mira, Heraclio ya tenía experiencia con el socialismo y había idealizado. Él vivió la Revolución Cubana, la Revolución China, la Revolución Soviética, ¿no? Pero yo estaba así como, en Cuba, cuando pasamos unos días en Cuba, yo me dije, ay, qué barbaridad, no pueden salir. Tuve esa reflexión. Pero después me di cuenta que estaba muy contenta. En China era una vida de trabajo. Los sueldos eran muy bajos. Teníamos un hotel, teníamos que pagar nada más la comida. No pagábamos el hotel porque los sueldos eran muy bajos. Y me encantó. Yo me hubiera quedado más tiempo. Vamos a seguir hablando sobre China y los Sí. demás viajes y cómo esto está presente en tu poesía después de un corte. No se vayan, regresamos. ¿No les gustaría saber también cómo fue la salida de China a Moscú? Tanto la entrada como la salida, dos experiencias fascinantes, Claro. la China de entonces y la Unión Soviética. Claro. Y además yo sí, te he escuchado leer poemas que tienen que ver con ese tren, ¿o no? Claro.
con puede ese ser, tren. sí. Bueno, la salida de China, porque además Heraclio era muy disciplinado como militante, se da el rompimiento del movimiento comunista internacional, o sea, China, Albania y no me acuerdo quién más, y todo el resto. Y él dice, yo tengo que consultar si nos quedamos. Ay, que son 2 gatos, le dije, comparado con todo lo que se está moviendo, no, nos tenemos que ir. Entonces tomamos el Transiberiano. Ah, qué fascinante. Fascinante. El Transiberiano es de Pekín a Moscú, 7 días de tren. Sí. Imagínate. Y venía un viejito vietnamita que había peleado desde sus inicios a que lo curaran por Moscú, ¿verdad? Pero tenía 14 días montado en ese tren. Bueno, y haciendo las cuentas, no me da ningún rumor decirlo, Masha fue concebida en el Transiberiano. Por eso es tan viajera. Yo te iba a preguntar si se bajaban, pero ahora veo Masha. que pasaban 7 No, días nombre, completos, ¿verdad? ¿no? El nombre. Sí, Claro. no puedes parar. No. Nada más paran estaciones. Por ejemplo, en Irkutsk se congeló la calefacción. Nos detuvimos, echaron agua caliente, tenías tu camerino, tu baño, y un carro comedor, pero no parabas, ¿no? Hasta llegar a Moscú. Qué maravilla, Elba. Entonces, como a final de 64 nació Masha. Entonces salen las cuentas así. No en vano en tu poesía esta idea del movimiento, Sí. estos lugares lejanos que paradójicamente te acercan también a tu tierra natal, Claro. pero ahí está, ¿no? La naturaleza, cómo describes el río. Y la caravana, la idea de la caravana Sí, siempre, sí. del viaje, del otro Eso. trashumante. Y me impresiona mucho saber que aprendieron la lengua, que tú estudiaste estando en Rusia, Sí, cómo no, esta otra sí. lengua. ¿Y de qué manera influye esto en tu poesía, en tu conocimiento del mundo? Pues más bien las lecturas fueron muy formativas, pero en la poesía tardó en salir todo lo de Rusia. Sí. Pero era maravilloso, estaba en una facultad donde se preparan todos para irse a las especialidades y eso, ¿no? Entonces ahí estudiábamos ruso. Pero hacíamos visitas a casas, museos de escritores, veíamos películas como Chiniel es el capote de Gogol, el cine inspirado en la literatura rusa, y fue muy enriquecedor, ¿no? Y hacerte una lectora de esas zonas, en fin. O sea, te vas toda esta vida maravillosa. Sí. ¿Y cómo Mira, colocas esa? no, mi hermana me escribía, y mi hermano reticente, pero nos vimos algunas veces. Y ya después, con más cercanía, nos invitó a una fiesta en un rancho. Él hizo una fiesta para nosotros. De regreso pasé a ver a una prima bastante mayor que yo quiero mucho, y estaba en la sala con ella. Y mi papá entró. Entonces, se sentó en la orilla del sofá y dijo, ¿quién es esta niña? Aquí tengo su sonrisa. No me reconoció de inmediato. Ay, Ay, Y Elba. la prima ahí y yo. Y a otra imprudente que estaba allí decía, abrázalo, pídele perdón. Dije, bueno, esta no es una película de Pedro Infante, ¿no? Aquí es como Visconti. Estamos en toma de conciencia, ¿no? Entonces yo no hice nada. Dije, aquí tengo esta sonrisa. Entonces la prima dijo, Ay, qué horror. es su hija, Elba. ¿No se acuerda de ella? Se paró, dijo, para hoy es demasiado. Ya te mandaré a buscar. Y se fue. ¿y te mandó a Ay, buscar? Sí. Elba. Con mi hija, que llegó con las primas, chiquitita, llevó una carta. Que yo fuera primero, que no fuera Heraclio. Y ya después, con Heraclio. Y Heraclio le llevó de regalo una pistola. ¿Y eso cómo, por qué? ¿Cómo Si usted tomarlo? quiere, máteme. Seguía la película, el melodrama mexicano. Oye, ¿y esta orfandad la has trabajado de otro modo? Sí, 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 literalmente. porque en primer lugar son muchos años los que estuve fuera de casa, ¿no? Digamos 12 años. Y al irnos a China, a Rusia, yo viví como una especie de exilio. Sí, Como de exilio, y lo sublimé a través de los temas literarios. Claro. ¿No? Sí, es un tema que está en cierta forma recurrente en algunos. Y otra vertiente tuya es escribir para niños. También. Sin duda, ¿no? Sí. El libro que más he disfrutado es uno muy reciente que se llama Poemas al revés.
Y está, los poemas al revés, en la primera parte del libro, el título está al revés, pero no solo en forma formal, es un acertijo o una adivinanza más literaria, porque he escrito muchas adivinanzas también. La segunda parte suceden cosas locas como El mundo al revés de José Agustín Goytisolo, pero en la tercera parte divido una palabra y la pongo en otro lado. Entonces, el último poema más bien, aunque la parte se llama así, Una cara larga vana, es una larga caravana. Sí. Por Constantinopla, ¿no? Eran magos los tres reyes. Entonces, es como, ese es más propositivo y más juguetón. La diseñadora de ese libro me dijo, ay, ya no quiero leer poemas más que al revés. Oye, Elba, ¿y tus últimos 2 libros o tus libros más recientes de poesía son Jinetes en contra? Jinete en contra. Jinete en contra y Caravanas Sí, en riesgo, sí. ¿no? Esta idea del movimiento y de algo que va contracorriente. Contracorriente, las adversidad. caravanas son de riesgo, el jinete ¿Tiene es que en ver con contra. tu vida? Pues Un hay poco con cosas, tu actitud, con tu- hay cosas en las que hay que ir en contra, pues, ¿no? Entonces, en Jinete en contra es la relación con la hermana mayor. Ella siempre fue como frágil emocionalmente y vivía en la fantasía, se casó, se divorció pronto, sus hijos los criaron mis padres, ¿no? Era como una niña grande, ¿no? Entonces, al final de su vida, después de muchas vicisitudes, tuvo un tumor en la silla turca. Ese es el jinete en contra. Qué tremenda imagen. ¿Sí? Entonces está es la relación según ella va creciendo, creciendo, y al final es la imagen de ese jinete que va en Que contra, la habita ¿no? y que va en contra de su vida. Claro. Sí. Es un libro muy intenso, ¿no? Sí. Y Caravanas en riesgo es más el espacio, ¿no? Sí, y los viajes, los meses, los sí, viajes. sí. Y indistintamente es un poema en Chiapas, otro en China, otro en Rusia, ¿no? Son como, y también es el espacio y el tiempo, ¿no? Yo decía, por eso dice ahí, es lo que nos determina, el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces un poema está situado en Iguazú, otro poema está situado en Moscú, ¿no? Y los junté porque son como muchos viajes. Termina con una trilogía de los trenes. El primer tren que tomamos recién casados, Laco y yo, de Tianjin, que era como un veraneo, a Pekín. El segundo viaje es el transiberiano. Y el tercero es un viaje que por fortuna pudimos hacer, porque ya estaba un poco mayor Laco, y fuimos hasta el Tíbet. Y es el descenso del Tíbet, sería más grande, del Tíbet hasta Pekín. Esa es la trilogía de trenes. Qué maravilla. ¿Qué sientes tú cuando piensas en Rusia y en China actuales? Que seguramente no tendrán nada que ver en esas utopías, no. en esos sueños, en aquello Volvimos que se 2 cayó. veces más. Ajá. En la época de Gorbachov, invitados, y antes de Gorbachov y en la época de Gorbachov. Y era ya muy distinto. Sí. Oye, Elba, y muchas de estas imágenes de esos viajes, de tu vida con Laco, de Laco mismo, lo podemos ver en el libro que has armado, ¿no? Sí, con sí. fotos, con imágenes sensacionales, Sí. donde están en estos lugares de los que nos has Claro. ido hablando, ¿no? Un libro, un álbum de familia, ¿no? Sí, ¿Qué dirías? ¿cómo no? Porque, mira, estaba todavía aún recientemente fallecido Laco, ¿no? Y tenía el Consejo Estatal ya planeado desde antes de que Laco falleciera una iconografía. Entonces me dicen, hay que hacerla ya, porque ya ves que esos dineros que están, ¿cómo ya le llaman? Clasificados o no sé Sí, qué. sí. Bueno, y luego no va a haber. Bueno, y me costó trabajo, ¿no? Y le digo a mi hija, oye, estoy muy deprimida. Ha de ser tanta foto, mamá, dice, es tanta foto. Claro. Bueno, Tanta vida juntos. Sí, pues sí, revivir todo y todo. Claro. Entonces me lo propuse
lo hice y fueron 39 páginas de la vida de Heraclio. Claro, hay muchas partes que compartimos, pero con cuidado yo no ponía todo lo que compartimos, porque la iconografía era de él. Habían unas cosas en las que no podía yo sustraerme, afortunadamente. Y luego todas las fotografías, más de 120 fotos, desde recién nacido hasta, no, meses, pues, hasta sus años finales. Y tengo citas de escritores importantes que hablaron de Heraclio, de su obra, Bryce Echenique, Octavio Paz, Juan Rulfo, un especialista en narrativa mexicana, Joseph Somers. Entonces está todo ahí muy concentrado. Claro. ¿Y qué estás escribiendo ahora, Eva? Yo en este momento estoy escribiendo, por lo pronto le puse un título extraño, se llama Versos color de hormiga, ¿no? Y es como las colas que han quedado de toda esta cuestión familiar histórica, porque quiero publicarlo, los 3 libros. Dije, bueno, aquí se cierra esta vida de estos poemas acerca de la vida personal, aunque tengan una relación con la sociedad y con la historia, porque si no van a decir, esta mujer solo de eso escribe. Cierro esos ciclo. 3 volúmenes y estoy en otra que es un poco juego, que se llama Poemas Encontrados, que es ese concepto de que tú encuentras de pronto en un texto científico o en algo, un poema. Algunos son encontrados y otros parecen encontrados. Ay, qué maravilla, pues suena muy interesante. Sí. Contraseñas para leer a Elba Macías, desde luego Caravanas de Riesgo, Jinete en Contra, este libro que lo leeremos, estos 2 de los que nos hablas, de Heraclio, sí. y estos 2 que están en producción. Y claro, un gusto por supuesto, haberte el libro tenido. de la cocina también. Claro, de la claro. cocina, claro. Sí. Pues Saborearla. gracias Muchas por gracias por haber estado aquí, Elba. No, gracias a Un ustedes. placer. Muchas Los gracias. esperamos en el siguiente Contraseñas.